Recording in progress. Ya. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias. Hoy sorry por los muchos Zoom, no sé qué. Nada, nos confundimos con la IGNA y pusimos los links que eran no infinitos. Vamos con la parte 4. Demuestre que IP2 es infactible. ¿Y alguna idea? IP2 es el problema, lo voy a anotar igual, es cortito, tenemos que minimizar 0. Cuando minimizamos 0 es que en verdad estamos analizando si un conjunto es factible o infactible. Si en verdad solamente nos interesa encontrar un punto que cumpla las restricciones. La sumatoria igual a 1 hasta n de 2xy igual n, xy pertenece a 0 o 1. Ya, entonces, ¿cuál sería un argumento para ver si este punto es factible o infactible? Dejemos unos minutos abiertos. Un minuto, dejemos un minuto para pensarlo. ¿Cuál sería un argumento para ver si este problema es factible o infactible? Sí, me falta notar algo que voy a hacer una buena pista del enunciado. ¿Y alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Quién se las juega con algo? Para ver si es factible o infactible. Es que la suma de los x y nos va a dar siempre un número par. Exacto, ese es el argumento, ¿cierto? Estamos sumando puros números pares, porque estamos multiplicando el 0 y el 1 por 2. Y nada, pues con puros números pares no podemos sumar un número impar. Entonces sabemos que la sumatoria de 2xy es par. N es impar. Entonces, no, contradicción, infactible. Ese era el argumento de la parte 4. Muchas gracias a quien participó. Veamos la parte 5. Entonces, la parte 5 dice, considere el árbol de branch and bound del problema anterior. Este es el problema anterior. Sea de I la profundidad del nodo I, que se define como su distancia al nodo raíz, tal como se muestra en la figura a continuación. Sea B un nodo con profundidad el cajón inferior de n medios, ¿cierto? Porque n impar, entonces el cajón inferior. Demuestre que la relajación lineal en el nodo B es factible. Entonces queremos ver que demuestre que la relajación lineal en el nodo B es factible. ¿Ya se entiende el enunciado primero? No mucho dicen por ahí. Ya, ¿tienen el enunciado abierto para que veamos el dibujo? Lo tendré yo abierto por acá, lo voy a descargar. Entonces aquí lo pongo en raya. Considere la distancia, considere el árbol de branch and bound del problema anterior, sea de I la profundidad. Entonces acá nos dan un ejemplo. Tenemos que la profundidad 0 es el nodo 0. La profundidad 1 es después de que agregáis el primer corte. La primera profundidad 2 después de que se agregáis el segundo corte.
para todas las ramas. Y la profundidad 3 es cuando agregáis el corte para el segundo corte para todas las ramas. Entonces, profundidad 1, primer corte. Segundo corte. Tercer corte y así. Corte me refiero cuando agregamos x1 mayor o igual a 1, x1 menor o igual a 1. Esas cosas. CAB un nodo. Entonces CAB, esto es importante. Un nodo con profundidad la profundidad de B es igual al cajón inferior de n medio. No, esto que, como n impar, el cajón inferior de n medio es como n menos 1 medio. ¿Cierto? N impar, no sé, 5. Entonces el cajón inferior de la mitad, o sea, la mitad es 2,5 y el cajón inferior es 2. ¿Cierto? Entonces n menos 1, 4, partido en 2, 2. El cajón inferior de un número impar lo podemos escribir como n menos 1 medio. ¿Ya me siguen hasta ahí? Entonces lo que estamos buscando en este problema es ver esta profundidad. ¿Qué pasa en esta profundidad? Queremos ver que en esta profundidad la relajación lineal del nodo B es factible. ¿Hay alguna idea? ¿Se entiende ahora el problema? ¿Quieren pensarlo un poco? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? Vamos viendo qué se nos ocurre. Bueno, entonces esto es branch and bound. Y lo primero que hacemos en branch and bound, entonces lo primero que hacemos es 1, buscar una sol factible. En este caso factible, en general es óptima, pero como en este caso es un problema de buscar soluciones factibles, buscamos solamente una solución factible. Ya, ¿por qué el cajón inferior de un número impar? Supongamos n igual 5. Entonces el cajón de 5 medios es igual a el cajón de 2,5 inferior, que es igual a 2. ¿Cierto? Entonces, que es lo mismo que decir que 5 menos 1 es igual a 4 partido en 2 es igual a 2. O sea, lo primero que hacemos es buscar una solución factible. ¿Qué solución factible se le ocurre al problema? ¿Cierto? Tenemos que buscar una solución factible particular a esta restricción. ¿Ya? Entonces, podemos proponer lo siguiente. Típicamente aquí buscamos soluciones fáciles, lo primero que se nos ocurra. Podemos proponer n-1, ¿cierto? El cajón interior, soluciones, esta cantidad de soluciones, en 0. Esta cantidad de soluciones las fijamos en 1, ¿ya? Y hasta aquí llegamos sumado. ¿Cuántas soluciones llevamos sumado acá? n-1. n-1, ¿cierto? Sumado n-1. Y nos faltaría una. Entonces veamos cómo ahora. Hasta ahora tenemos una solución. Tenemos n-1 soluciones que tienen como valor n-1. Evaluémoslas. Pues. Tenemos 2 veces n-1. ¿O no? A ver. Evaluémoslas. ¿Qué me ayuda a evaluarlas? Tenemos la sumatoria, 2 veces la sumatoria de igual al 1 hasta n, pero en el fondo tenemos 1 por n-1 medios. Y esto nos daría la sumatoria, esto se multiplica por 2. Y hasta ahora tenemos que la solución evaluada nos dan n-1, pero a nosotros nos gustaría que la solución evaluada nos diera 1. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar la solución que nos falta?
el X que nos falta, ¿qué valor tendría que tomar? La solución que nos falta tiene que tomar el valor de 1/2. Entonces, con esta solución propuesta vemos si el problema es factible. Vamos a tener dos veces la sumatoria de los XY. Sabemos que la sumatoria de los XY va a ser igual a 2 veces n menos 1/2 más 1/2 más 0, porque son las que valen 0, que va a ser igual a n menos 1 más 1, que va a ser igual a n. Entonces aquí tenemos una solución factible, que la construimos dejando el cajón inferior de variable en 0, el otro cajón inferior de variable en 1, y una solución en fraccionaria, 1/2. ¿Y cuál es la gracia de dejar solamente una solución en fraccionaria? Es mucho más fácil hacer un árbol después. Podemos llegar más fácil a la profundidad que nos piden. ¿Me siguen hasta ahora? Yo me perdí un poco. ¿Podríais repetir un poquito lo que estáis haciendo con un mini resumen, por favor? Ya, pues vamos. La cosa es que nosotros queremos analizar la pregunta, que se considera un árbol, el árbol del problema anterior, este es el problema anterior. Ya, considera un árbol, sea de I la profundidad del nodo I, que se define como su instancia del nodo raíz. Súper, ya vimos eso, es la cantidad de corte. CB un nodo con profundidad tanto, cajón inferior. Demuestre que la relajación lineal en el nodo B es factible. Ya queremos ver que en el nodo B, en esa profundidad, cuando resolvemos un nodo del árbol, es factible. Entonces ya, para poder evaluar un árbol, lo primero que tenemos que hacer es buscar una solución factible. Generalmente partimos con una solución óptima, pero ahora basta que sea factible. ¿Por qué ahora basta que sea factible? Porque nada, el problema es de factibilidad. Estamos optimizando 0, entonces cualquier solución factible es óptima. ¿Ya me siguen hasta ahí? Una duda, es que en la 4, ¿qué fue lo que se consiguió? En la 4 lo que vimos es que darnos cuenta que el problema en verdad es infactible. Nos dimos cuenta que es en impar, pero lo que nosotros estamos sumando es par, entonces notamos que el problema entero en verdad es infactible. Entonces el problema entero es infactible, pero nos preguntan, ¿la relajación lineal a esta altura es factible? Eso es un poco. Ah, ya. Eso. Y esto de que sea factible o que en verdad no sea factible, interesa mucho más cuando queremos ver cuántos nodos va a resolver el problema antes de terminar. Porque cuando son todos infactibles, en verdad tenés que hacer el árbol completo antes de terminar. Y eso puede ser muy costoso. Entonces es un poco lo que analizamos ahora. Entonces ya, tenemos el árbol y como un problema de minimización 0, cualquier punto factible es óptimo. Entonces buscamos una solución factible para empezar y proponemos la siguiente. Y es situar n-1 solución en 0, situar n-1 medio, perdón, n-1 medio solución en 0, n-1 medio solución en 1 y una solución en 1 medio. Entonces, ¿qué ganamos con esta solución factible que proponemos? Ganamos caleta, pues como que son casi todas las variables de decisión enteras, excepto una que es 1 medio. Entonces, como tenemos una que es 1 medio, ya sabemos más o menos qué va a pasar en el árbol de Branch-and-Bound. Entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos un nodo y tenemos 0, 1, 1 medio. Lo que hace esto es que la primera la vamos a tener que dividir en esa variable que, digamos, sin pérdida de generalidad, que es la última. Xn menor o igual a 1, mayor o igual a 1, Xn menor o igual a 0. Entonces sabemos que cuando Xn sea menor o igual a 0, el único valor que va a poder tomar es 0. Toma valor 0. Pero si esta toma valor 0 y estamos resolviendo un problema relajado, entonces alguna otra variable va a tener que tomar van a haber dos cambios. Alguna otra va a tener que tomar el valor 1. Esto implica otra toma el valor 1. Y otra toma el valor 1 medio.
¿cierto? Esto se hace porque queremos seguir manteniendo factibilidad en el problema. Queremos que la suma de todas siga siendo n. Entonces, si nosotros obligamos que esta sea 0, nada, pues, como que ahora vamos a tener que pasar esta transformación, que era un medio acá, a alguna otra parte del problema. Y aquí, no, otra toma, si este vale 0, entonces, no, ahora, perdón, me falta otra toma, el valor un medio, ¿no? Eso solamente. Oye, una duda. ¿Por qué queremos que n sea 2? NSA2, O eso, es que en verdad no entendí muy bien la parte en la que calculaste que una toma 0, la otra 1 y la otra un medio. Como que no entendí como la lógica matemática en ese cálculo, en verdad. Como que sé lo que estamos intentando hacer, pero no cómo lo estamos haciendo. claro, la gracia es como queremos que esta restricción se cumpla, ¿cierto? Eso es el objetivo, y sabemos que las variables generalmente van a ser el 0 o van a ser 1. Porque nos gustaría que fueran todas enteras. Si son todas enteras, bacán, como que mucho mejor, porque nuestras variables de decisiones son enteras. Y cachamos que si situamos la mitad de las soluciones, en verdad el cajón es un número impar, pero digamos, el cajón inferior la situamos en 0 y el otro cajón inferior lo situamos en 1, cachamos que esto va a sumar n-1. Entonces nos falta algo todavía. Tenemos acá n-1 soluciones y el valor de la función, el valor de la restricción suma n-1. Entonces, nos falta todavía esta variable de decisión que no le hemos puesto valor. Ahora hay que ponerse. Y para que se cumpla que la restricción sume n, nos faltaría creer que esta restricción tiene que valer, que esta variable de decisión, perdón, tiene que valer un medio. Entonces, por eso construimos un ¿Y vector. por qué tiene que valer un medio? Ya, porque, ya, mira, situamos esta en 0, situamos esta en 1. Entonces la evaluamos en la función objetivo. La evaluamos en la función objetivo sin esto. Hagamos acá otro ejemplo. Entonces, si todavía no vale un medio, pongámosle que esto va a ser 2 veces la suma de n-1 medios, más la que a 1 le ponemos valor, más la que le pusimos 0. Y esto tiene que ser igual a n, ¿cierto? Sí. Entonces resolvemos. Va a quedar que n-1 más la que a 1 le ponemos valor tiene que ser igual a n. Entonces, esta que tiene acá, esto está todo multiplicado por 2. Entonces, para que esto se cumpla, podemos despejar incógnitos. Podemos despejar el valor de que nos falta. Y si lo despejamos, nos da que esto tiene que valer igual a un medio. Para que podamos cumplir esta restricción. Entonces, situamos todas las que pudimos en 0, situamos todas las que pudimos en 1, pero sabíamos que al menos una tenía que ser fraccionaria. ¿Y por qué sabíamos que al menos una tenía que ser fraccionaria? Porque nada, pues el problema entero no es factible. Ya dijimos que el problema entero no es factible. ¿Cierto? Aquí dijimos que el problema entero no es factible, entonces sabíamos que no lo podíamos resolver de forma entera. Entonces tratamos de dejar la mínima cantidad en fraccionario. Eso es lo que hicimos. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya, entonces acá tenemos que tomar el valor 0, otra va a tener que tomar el valor 1 medio. Y si es que ahora es mayor o igual a 1, ¿qué va a pasar en la otra rama? Toma valor 1. Ya, exacto, va a tomar valor 1. Y eso nos va a producir cambios, ¿cierto? Porque ahora tenemos como un medio de sobra. Entonces, una que valía 1, pasa a valer 1 medio. Y esta toma el valor 0, entonces otra que valía 0, y otra que valía 0, pasa a valer 1 medio. ¿Cierto? Porque acá, si esta pasa a ser 0, estamos perdiendo 1 medio, y deberíamos ganar ahora el valor 1 medio. Entonces esto nos da cierta intuición de que va a ir pasando el árbol cuando lo vayamos resolviendo. Entonces, dado que tenemos la intuición, sabemos que en verdad esto se va a repetir. Esto, después la otra variable, la que viene acá, la que vale 1 medio, ahora lo mismo. Vamos a tener que hacerle mayor o igual a 1, menor o igual a 1, y vamos a ir como pasando el patrón. Esta ahora que vale 1 medio, va a pasar lo mismo. Va a tener variable corte mayor o igual a 1, menor o igual a 1, y es como que el mismo árbol se va expandiendo, pero con diferentes variables. Entonces,
Entonces tenemos que un nodo B de profundidad n medios, es lo que nos pregunta. Este posee cortes que obligan a que n-1 medios cantidad sean enteros. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cierto? Porque si hacemos los cortes, los vamos agregando, nos damos cuenta que en cada corte lo que estamos haciendo es que obligar a que una nueva variable sea entero, ¿cierto? En cada corte, por ejemplo acá, en este corte, obligamos a que, dado tomemos este árbol, o dado tomemos este árbol, obligamos que una nueva variable sea entero. Acá estamos obligando que aquí uno entero y acá estamos obligando que aquí n entero. O sea, perdón. En ambas ramas obligamos que x n sea entero. Entonces, en cada nivel que vayamos resolviendo, vamos agregando una nueva variable obligándola a ser entero, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Lo explico de nuevo. Aló, aló. De nuevo, please. Ya. Lo voy a explicar de nuevo, pero si no se entiende, dame como la pregunta en qué parte no se entiende. Ya. ¿Cachai? Que hacemos un corte y en este corte obligamos a la variable xn a ser entero, ¿cierto? ¿Y por qué lo obligamos a ser entero? Porque nosotros sabemos que xn, el problema relajado, tal vez eso me faltó poner, ¿eh? El problema relajado va a ser xi menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Entonces, este es el problema relajado que resolvemos. Esas restricciones se tienen. Entonces, como se tienen esas restricciones de mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, para cada xi, cuando agregamos restricciones de este estilo, tenemos que xn es mayor o igual a 1, pero también es menor o igual a 1. Por el problema relajado también tenemos que es menor o igual a 1. Entonces, esto obliga a que valga 1. Y esta acá obliga a que valga 0. Entonces, en el primer nivel, obligamos que la primera variable, que una de las variables de nuestro vector, sea entera. Da lo mismo la rama. Estamos obligando que esa sea entera. ¿Se entendió ahora, Vicente? Ya, buenísimo. Entonces, tenemos que en cada corte, estamos obligando a que una nueva variable sea entera. Entonces, volvamos a ver lo que nos pregunta. En un corte de esta altura, es decir, de n-1 medio, ¿qué es lo que está pasando? Copiar. Sigamos acá. Entonces, en un corte de esta altura, esto implica que vamos a tener, no escribe, ¿no? Ahí sí, vamos a tener n-1 medios de var enteras. Ya. Y entonces nosotros sabemos que esta solución no tiene solución, este problema no tiene solución entera, sin embargo necesitamos al menos una fraccionaria para que tenga solución. Y acá solamente estamos obligando a ese nivel que n-1 medio sean enteras. Es decir, todavía podemos jugar y tener al menos una fraccionaria. Todavía podemos ponerlo 1 y 0 y ponerle 1 y medio. Por lo tanto, un corte de esta altura sí tiene solución. ¿Por qué tiene solución? Porque solamente estoy obligando n-1 medio a que sean enteras. Es decir, todavía puedo jugar con el resto. Todavía puedo poner mi variable fraccional para poder tener, para que la relajación lineal siga teniendo nuestro punto factible, que es el que escribimos al inicio. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Buenísimo. Gracias, Vicente, por ir contestando. Esta sería la parte 5. La parte 6 dice, argumente por qué el algoritmo de Brachenbaugh tendría que resolver al menos 2 a la cajón inferior de n-2 nodos de largo.
pasándole a lo anterior, sabemos que al menos hasta esta altura, al menos hasta esta profundidad, es factible, ¿cierto? Sabemos que al menos hasta esta profundidad es factible. Y sabemos que en cada una de estas profundidades resolvemos dos nodos. ¿Cierto? Y como en cada uno de estos resolvemos dos nodos, tenemos al menos dos nodos que resolver. ¿Y por qué sabemos que al menos llegamos hasta acá? Al menos llegamos. Esto lo sabemos. Porque sabemos que a esa profundidad, el problema aún es factible. Es factible. Y ese es el argumento. Entonces era entender más los árboles de fondo, el que pasaba como en cada uno, entender que era un problema de factibilidad y no optimización. Esa era la pregunta 6, y esta pregunta la saqué en examen, me parece que el año pasado, así que me parece bastante aplicado a lo que sería preguntarle en una prueba, me imagino. Eso. Trataré igual de hacer poquito porque, bueno, atrasamos un poco. Sí, pues puedo repetir, pero tal vez me preguntas dónde te perdiste. ¿En alguna parte particular? Ya, la 6 en general. Ya, pues la 6, nosotros sabemos que en cada parte del árbol, no sé, pues digamos que vamos tomando este árbol, después este se va a ir en dos nodos más, y este se va a ir en dos nodos. Entonces sabemos que en cada uno de estos resolvemos a lo menos dos nodos, ¿cierto? En el primero resuelvo dos, después en el segundo árbol de acá voy a resolver dos más, y por cada uno de estos voy a resolver dos más. ¿Y por qué sé que en cada uno voy resolviendo dos más? Porque nada, en cada uno tengo que agregar el corte mayor o igual a 1 y menor o igual a 0. Entonces, en cada ramita del árbol que vayamos resolviendo, vamos agregando mayor o igual a 1, menor o igual a 0. Entonces voy teniendo dos nodos. Y además sabemos que, a lo menos a esta altura, el problema es factible. Lo vimos en la parte anterior. Cachamos que al menos a esta altura el problema es factible. Entonces, como el problema es factible, sabemos que en una de las ramas vamos a tener que resolver esta cantidad de nodos, ¿cierto? La profundidad, dos nodos. Dos nodos por cada nivel de profundidad. Entonces, vamos a resolver dos en el primero, por dos en la segunda, por dos en el tercero, por dos en el cuarto. Al menos hasta este nivel, porque sabemos que hasta aquí es factible. Entonces, como hasta aquí es factible, por lo menos se resuelve el problema hasta allá. ¿Eso es? ¿Se entendió ahora? Bacán. De nada. Daniel, Entonces, eso, dime. no una duda como de materia, pero parece que tú estabas encargado del reclamo y la cosa es que reclamé por la P2, pero todavía no me responden y estoy como súper preocupada por si sabes cuándo van a responder el reclamo de la P2.